Tengan muy buen día. Sean bienvenidos a otra sesión del curso Lean Six Sigma Yellow Belt. El día de hoy vamos a finalizar las actividades posteriores a la evaluación de las diferentes soluciones que pudimos haber desarrollado en esta etapa. Entonces, bueno, les invito, ¿verdad?, antes de ver este video, a revisar un video que les he subido, ¿verdad?, donde se desarrollan herramientas para la evaluación financiera de proyectos y que viene a ser un material que complementa la evaluación de ideas, ¿verdad? Porque habíamos visto otras metodologías, como por ejemplo la matriz dificultad-impacto, más menos interesante, o la matriz de selección de soluciones que podía combinar aspectos cualitativos y cuantitativos. Y digamos, era necesario pues ampliar un poco en las medidas de carácter económico, entonces están en ese video complementario y les sugiero pues que lo vean muy bien. Entonces ya una vez teniendo la información para poder comparar las soluciones, pues es necesario hacer la selección y luego una vez tenemos la selección o priorización de aquellas selecciones, de aquellas soluciones, perdón, que hemos de implementar, es necesario planificar cómo se va a hacer la implementación. Aquí solo quiero traer, ¿verdad?, de la evaluación económica de proyectos que, por ejemplo, si yo ya tengo un ROI, un PRI, una BAN o una TIR, yo puedo, por ejemplo, incorporar eso en una matriz multicriterio como esta. Y aquí en el retorno de la inversión, bueno, si yo tengo 3 soluciones y tengo 3 ROI diferentes, pues puedo puntuar, digamos, a la que tiene un ROI de 8, tiene 10, la que tiene un ROI de tanto tiene 5, la que tiene un ROI de tanto tiene 3. Entonces yo puedo incorporar esos indicadores económicos como parte específicamente de esta matriz de selección de soluciones para que mi matriz considere pues aspectos cualitativos y financieros también. Entonces no están divorciadas estas herramientas. Muy bien. Entonces, bueno, ya una vez priorizado, ¿qué vamos a hacer antes de la implementación? Es necesario que nosotros definamos cuál va a ser la envergadura de la implementación. ¿Vamos a hacer un piloto? ¿Vamos a hacer una implementación parcial primero? ¿O vamos a hacer una implementación completa? Entonces, hablemos primero del piloto. Los pilotos se suelen hacer en aquellas soluciones que implican un alto riesgo o que por condiciones de la empresa no es posible implementar de manera parcial o completa. O normalmente suelen hacer, por ejemplo, en soluciones que implican cambios significativos a nivel procedimental o método de trabajo. Entonces queremos asegurarnos que el método va a funcionar, digamos, seleccionamos un turno, un grupo o un área limitada, planificamos y ejecutamos ese piloto, digamos, de ese entrenamiento, vemos los resultados, los comparamos con el desempeño esperado, hacemos ajustes en la solución si es necesario, en función de los resultados que hayamos obtenido, y luego pues podemos movernos hacia una implementación parcial o una implementación total. Los pilotos se suelen hacer también en aquellas soluciones que la empresa considera que son de alto riesgo y que no necesariamente requieren grandes inversiones para hacer el piloto. Entonces son una buena práctica porque esto permite pues afinar algunos aspectos de la solución. Voy a poner algunos ejemplos. Yo he hecho pilotos en 2 proyectos que tengo de momento así fresquitos. Quizás el primero sería en el caso del proyecto de la cafetería, donde una de las soluciones de mejora para poder estandarizar el tamaño de las porciones y disminuir el desperdicio era utilizar ciertos instrumentos que ya tenían pesajes incorporados y los instrumentos también tenían colores diferentes, lo cual servía como pocayoke para que las personas no se confundieran al momento de estar sirviendo la comida. Entonces, como antes las personas estaban acostumbradas a servir con tenazas o con cucharas, digamos, el cambio de instrumento podía generar algún tipo de dificultad en la persona o resistencia.
Entonces lo que hicimos fue que antes de comprar los instrumentos para todo el mundo, hicimos un piloto con 3, 4 personas en uno de los puntos de venta. Compramos los instrumentos para esas personas nada más, ¿verdad? No fue una inversión muy grande. Y luego lo pusimos a prueba una semana. Entonces, en función de los comentarios que ellas tuvieron, la exactitud del porcionado, etcétera, decidimos pues que efectivamente era factible implementarlo total en todos los puntos de venta y se compró para todos los puntos de venta. Hubieron algunos instrumentos, por ejemplo, que se compraron que en la práctica las señoras dijeron que no les resultaban tan fáciles de utilizar porque quitaban mucho tiempo, especialmente al momento de servir ensaladas, que era una de las cosas que costaba mucho porcionar. Entonces se descartó ese instrumento y se repensó la solución, que antes, digamos, que en las bandejas donde se pone la ensalada ya se pusieran como las porciones ya predefinidas para que no existiera esa diversidad de que le ponían muy poquita ensalada a uno y muy poquita a otro. Entonces, cuando era ensalada fresca, mejor que mandar a las bandejas ya porcionadas y a eso pues iba a tomar totalmente con tenaza y no había ninguna dificultad en el porcionado. Entonces, en los pilotos también puede pasar eso, que una solución se descarte completamente porque no da los resultados esperados o que se refine antes de pasarse a otra fase de implementación. Les pongo, ¿verdad? Otro ejemplo. En el caso del call center, cuando tuvimos que hacer la implementación del entrenamiento en esos aspectos que ayudaban a que las personas no tardaran tanto tiempo hablando con los hoteles, estábamos en temporada alta en el call center. Entonces no podíamos hacer una implementación completa porque no podíamos permitirnos tener a toda la gente fuera del teléfono por mucho tiempo. Y segundo, también la gerencia de piso, como iba a implicar cambio de procedimientos, quiso verificar la efectividad de la solución primero. Entonces, por esa razón, se decidió hacer un piloto con los empleados que tenían el peor desempeño, probar, medir el desempeño antes y después de la implementación y ver cómo había funcionado, en ese caso, el entrenamiento para la reducción de los tiempos de trabajo. Y así se hizo, ¿verdad? Se diseñó la solución completamente, se diseñó el material de entrenamiento, se conducieron las sesiones de entrenamiento y los exámenes de verificación de competencias, que era un examencito en línea. Como que hubiera sido la solución verdadera, se probó, ellos tuvieron una semana generando resultados y efectivamente se pudo ver que había una mejoría en el tiempo y un incremento de las encuestas de satisfacción donde los clientes expresaban estar conformes con el servicio que habían recibido y que habían resuelto el problema por primera vez. Entonces se consideró que era exitoso ese piloto y la solución quedó aprobada para una implementación parcial, ¿verdad? No parcial, iba a ser una implementación completa, pero iba a ser gradual. Se iba a ir haciendo por etapas, de tal manera que no se comprometiera la continuidad del negocio. Entonces, ese es un ejemplo. Han habido otras soluciones en estos mismos proyectos, por ejemplo, que se han implementado de una sola vez de forma completa. Una de esas soluciones, recuerdo, incluía hacer un formato específico de acción disciplinaria para aquellos empleados que estuvieran haciendo call avoidance. Esto significa que estuvieran poniéndose en espera innecesariamente, alargando los tiempos de llamada. Entonces, eso se consideró que era una solución de bajo costo, alto impacto y riesgo cero. Entonces, inmediatamente se aprobó y se diseñaron las hojas, ¿verdad? Y se les compartió en ese caso a todos los gerentes de estos equipos que estaban bajo análisis y las personas firmaron de compromisos que se daban por enterados que hacer eso iba a implicar una sanción disciplinaria. Entonces, no hubo necesidad de ser piloto, ¿verdad? No fuimos directamente a implementación completa. La implementación parcial, por ejemplo, ¿verdad? En este mismo caso de estudio del call center, la hicimos, otra de las mejoras que se habían propuesto era crear como un recurso virtual, digamos, donde las personas pudieran estar consultando algunos artículos del manual de trabajo que hacían fácil manejar conversaciones difíciles con los hoteles.
esos artículos tenían lo que llamamos en ese rubro verbatims, que son como frases preconstruidas que ayudan a desescalar conversaciones como un poco acaloradas con los clientes. Entonces, esa fue una solución que se implementó parcialmente por el tiempo que iba a tomar el desarrollo de ese portal en la intranet. Entonces, primero se creó un portal exclusivamente para los agentes en estudio y gradualmente pues se iba a ir ampliando con más recursos para gente de otras líneas de negocio que estaban en el mismo piso. Bien, entonces en el caso ya sea piloto, implementación parcial o implementación completa, siempre es necesario, en el caso de los tres, ¿verdad?, monitorear la información del desempeño antes y después de la puesta en marcha de las soluciones. En el caso que se vaya a hacer una implementación parcial, primero, ¿verdad?, es necesario pues definir cuál va a ser el área, región o muestra de elementos que se va a utilizar para implementar. La diferencia entre un piloto y una implementación parcial es que la implementación parcial es de mayor alcance, o sea, incluye más personas. Implementación parcial puede ser, digamos, yo tengo 3 puntos de venta, lo voy a implementar en 2, ¿ya?, por motivos económicos o por motivos de lo que sea, ¿verdad?, en 2 y luego pues en la última, ¿ya? O sea, un piloto es diferente también en el sentido de que el piloto yo lo hago para probar si funciona o no funciona. Y por eso es que se hace en una escala bastante pequeña. Mientras que una implementación parcial es, ok, yo ya sé que la solución es directa, no requiere mucho riesgo, pero por efectos de restricciones económicas, normalmente suele ser así, o de continuidad de negocio, lo voy a ir implementando escalonado. Entonces, eso es implementación parcial. Igualmente, esta implementación parcial, como los pilotos, se debe de planificar y se debe de ejecutar y monitorear a lo largo de su ejecución. Y luego, pues, habrá que comparar el desempeño real, ¿verdad?, versus las proyecciones de mejora que se habían hecho. Y luego, pues, tenemos la implementación completa, que esto es cuando ya de una sola vez la mejora va a todas las partes afectadas. Digamos, si yo tengo 3 sucursales de una sola vez en todas, en paralelo, entonces igual, eso se debe planificar, monitorear y comparar el desempeño con las proyecciones que se habían hecho. En todo caso, una vez pues estamos implementando la solución sobre la marcha, pueden haber cambios a la propuesta a partir de la retroalimentación que den ya sea los clientes o que den las mismas personas que están ejecutando la mejora. Entonces es muy importante la comunicación y el seguimiento a lo largo de este periodo, ¿verdad?, y el acompañamiento cercano. El, el chip, como decimos, ¿verdad?, y hacer suyo una nueva idea. Aquí otras recomendaciones que les puedo dar yo también es que hagamos algo que se llama gestión del cambio. Eso se refiere a que antes de implementar una solución, les expliquemos a las personas involucradas por qué es necesario hacerlo, qué implicaciones tiene no hacer el cambio, preguntarles si tienen alguna duda o necesitan algún acompañamiento adicional para poder ejecutar esta solución, reconocer a las personas el buen trabajo cuando la implementación vaya marchando bien y finalmente pues socializar los resultados de la implementación con estas personas para que ellos vean el efecto que tuvo y se comprometan o terminen de adoptarla y que esto tenga una buena continuidad. Aquí suelen haber, en esta fase de implementación, en donde suelen haber muchos fallos de parte del equipo de mejora, precisamente por la falta de acompañamiento. No nos aseguramos que las personas han entendido la necesidad del cambio y eso genera resistencia o no gestionamos eso, ¿verdad? O puede ser de que implementamos, pero no monitoreamos el desempeño adecuadamente, entonces no podemos saber si nuestra solución funcionó o no. O bien nos puede pasar que no nos comunicamos con las personas para garantizar que las personas han entendido qué esperamos de ellas o todo sale bien, pero no socializamos con las personas qué es lo que se va a hacer, ¿no?
Entonces, todo esto pues puede generar problemas y puede generar que las soluciones no tengan la efectividad que nosotros deseamos, por lo cual es muy importante, ¿verdad?, que tomemos en cuenta estos aspectos. Es más, fíjense que existen algunos modelos específicamente para la gestión del cambio que son, ya sí digamos, que nos sugieren pues algunas actividades eh, puntuales, ¿verdad? Que son las que yo les acabo de decir. Este modelo se conoce como el modelo ADKAR. Si ustedes desean profundizar sobre ello, solo les quiero hacer les quiero presentar quizás una breve imagen sobre ADKAR. Denme un momentito, editar el proyecto. Porque es muy importante, ¿verdad? La gestión del cambio es muy importante, especialmente cuando nosotros vamos a presentar este cambio a personas que tienen mucho tiempo trabajando para la compañía, que están acostumbradas a hacerlo de una manera, e incluso esta gestión del cambio no solamente se puede ocupar con las personas operativas que van a ejecutar el cambio, sino que también nosotros podemos ejecutar este modelo a nivel de mandos medios o a nivel de altas gerencias para poder tratar de reducir esa negatividad que puede existir ante una situación diferente a la actual. Les muestro en este momento eso. Dame un segundo. Entonces, al margen de la planificación técnica que yo voy a hacer para la ejecución, que posiblemente va a implicar hacer un diagrama de Gantt con las diferentes actividades necesarias para implementar la solución con tiempos y responsables, hay que hacer en paralelo la gestión del cambio. Y este tema de la gestión del cambio creo yo que es importante no hacerlo solamente en la fase de mejora, sino que a lo largo de todo el proyecto. Solo que quizás se vuelve más intensa su importancia en esta fase. Entonces, este modelo ADKAR es un modelo para la gestión del cambio que nos recuerda que es necesario pasar por 5 etapas para poder hacer una transición de un estado actual a un estado futuro. Entonces, el modelo ADKAR establece que la empresa primero debe dar las condiciones para que ese cambio se genere y que luego debe crear ese compromiso o ese engagement de las personas para que la solución que ya se implementó permanezca a lo largo del tiempo. Estos son aspectos soft de la solución, o sea, esta es la gestión de las personas, ¿ya? Entonces, para generar esas condiciones del cambio es necesario generar conciencia o awareness. Esto implica anunciarles a las personas los cambios que vamos a hacer con suficiente tiempo, explicar la lógica detrás de ese cambio que estamos haciendo. Esto se puede explicar, por ejemplo, diciendo cuál es el problema, cuáles son los efectos económicos, cuál es el ROI, por ejemplo, que podríamos obtener de esa mejora, y darles a las personas la oportunidad de preguntar el por qué y de hacer sugerencias, ¿no? Esto es bien importante. Muchas veces nosotros como equipo queremos imponer la solución porque ya lo discutimos en ese grupo pequeño de calidad, pero las personas no necesariamente están al tanto del proyecto que estamos haciendo o por qué. Entonces es bien importante esto del awareness, porque si usted no le explica bien a la gente la razón detrás de ese cambio, las personas lo van a sentir como que usted lo que está haciendo es incomodándolos o poniéndoles más trabajo. Entonces, y les digo, yo he tenido malas experiencias por no hacer esto. En el caso del call center, por ejemplo, yo tuve una mala experiencia con algunos mandos medios cuando las soluciones se implementaron, algunas soluciones se implementaron a nivel parcial, ¿verdad? Entonces, no hice una adecuada socialización de esto y hubo alguna resistencia inicial, que eso me demoró un poco el proyecto, creo que lo podría haber hecho mejor. En esta fase de awareness, cuando se va a anunciar el cambio y la razón detrás del cambio, es muy importante que en la medida de lo posible
alguien que tiene autoridad en la organización participe cuando se está haciendo esta difusión, porque eso le da legitimidad a la mejora, en el sentido de que si esa persona está reconociendo que es importante que se haga, pues los empleados también reciben ese sentido de urgencia y es más probable que se lo tomen en serio, ¿ya? Se le puede invitar, se puede hacer una reunión previa al lanzamiento de las mejoras y hacer una breve presentación ejecutiva de cuál es el problema que queremos resolver con esa mejora, por qué es necesario que implementemos la mejora y qué es la mejora, ¿verdad? Y qué beneficios esperamos obtener y qué necesitamos de las personas también, ¿ya? Bien, una vez hemos hecho esta socialización o esta creación de conciencia, ¿verdad? De awareness, pasamos a la fase de deseo. Esto significa definir qué posibles reacciones pueden tener las personas ante ese cambio que yo quiero hacer. Porque a mí me pueden explicar que el cambio es necesario, pero aunque a mí me lo expliquen, puede ser que a mí el cambio me genere miedo, que el cambio me genere frustración, que el cambio me genere la percepción de que me van a quitar y que lo que estamos haciendo es porque me quieren reemplazar en mi puesto. Entonces, en la fase de deseo, lo que buscamos es monitorear o medir las reacciones de las personas ante el cambio conversando con ellos, identificar aquellas personas dentro de los involucrados que son como líderes informales y que pueden ser agentes de cambio y tratar de hablar con ellos primero para que ellos entiendan la solución y que ellos también nos ayuden a ser promotores de esta solución en la implementación. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Si ya hemos identificado que las personas tienen resistencia al cambio o tienen una actitud indiferente, pues tratar de comprender cuáles son sus motivaciones o qué es lo que los está haciendo sentir así y explicarles cómo el cambio los va a beneficiar a ellos a nivel personal. Porque eso es algo que suele pasar mucho a niveles operativos o en mandos medios. Bueno, ¿y esto para qué me va a servir a mí como persona, como empleado? Entonces, en esta fase es que nosotros vamos a tratar de hacer eso, ¿verdad? Y hacer un manejo de estas partes interesadas. Luego que ya hemos logrado que las personas tengan una actitud positiva o por lo menos que no tengan miedo al cambio, pasamos a la fase de conocimiento, knowledge, ¿verdad? Esto se refiere a que vamos a dar entrenamiento y toda la información necesaria a las personas respecto a qué necesitamos que hagan durante y después del cambio. Por ejemplo, si vamos a hacer un nuevo entrenamiento, ok, vamos a explicarles a las personas qué es ese entrenamiento, cuánto va a durar, lo vamos a dar, ¿verdad? Para que la gente pues sepa exactamente qué es lo que va a hacer. O si vamos a usar una nueva herramienta, explicarles a las personas cuál es la herramienta, cómo se va a usar, etcétera. Aquí, en esta fase de conocimiento, tenemos que tratar de cerrar cualquier brecha que existe entre las habilidades necesarias para hacer el cambio y lo que la persona sabe hacer. Y vamos a dar recursos que faciliten la adopción del cambio, como por ejemplo flujogramas, imágenes, manuales instructivos, tableros, lo que sea que le ayude a la persona a entender qué se espera en el cambio y que le facilite la comprensión de la mejora. Luego vamos a la fase de habilidad. Esto se refiere a que una vez la gente ya sabe hacer las cosas, ¿verdad? Teóricamente, entonces es mentira esperar de que de un solo el desempeño va a ser excelente. Entonces, en la fase de habilidad, nosotros hacemos algunas sesiones de prueba antes de que el cambio se implementa totalmente. Estas sesiones de prueba nos ayudan, ¿verdad?, a monitorear el desempeño e identificar si es necesario hacer algunos ajustes. Esto, digamos, es como un micropiloto, hacer algunos ajustes y darle retroalimentación constructiva a las personas. Es decir, mire, usted está haciendo esto muy bien, pero necesitamos que tal cosa lo mejore, ¿verdad? O si lo está haciendo bien, reconocerlo públicamente. Aquí, en esta fase también, nosotros, si hay alguna meta que le queremos colocar a la persona, pues la socializamos y hacemos ajustes según se necesite en función de estas pequeñas, es como monitorear el desempeño los primeros días, ¿verdad?, del cambio. Para ahí mismo, si hay alguna pregunta o algo no quedó claro, lo resolvemos y garantizamos que la solución trabaje bien más adelante.
Esto a veces no lo hacemos. Implementamos de una sola vez, pero no le preguntamos a las personas si han tenido dificultades y la gente quizás no terminó de entender bien ya haciendo las cosas, entonces ya mejor descarta la nueva solución y se queda con el método de trabajo anterior. Entonces, esto es para garantizar de que eso no pase. Y finalmente tenemos el refuerzo, ¿verdad? El refuerzo significa monitoreo, monitoreo y retroalimentación. Entonces decíamos de que independientemente manejemos a nivel de piloto, implementación parcial o total, es necesario verificar, medir si el indicador de mejora que nosotros hemos definido para el proyecto está pues viéndose afectado bien, para bien, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Entonces vamos a monitorear el efecto del cambio a lo largo de toda su implementación para asegurarnos pues que estamos logrando lo deseado. Y en este mismo monitoreo, ¿verdad? Que vamos a hacer, vamos a dar retroalimentación positiva. Retroalimentación positiva significa, si yo tengo alguna crítica que hacerle porque la primera semana no logramos el desempeño que queríamos, no la voy a dar humillando a las personas, no la voy a dar maltratando verbalmente a las personas, haciéndoles sentir que son unos inútiles, no, sino que de manera constructiva. O sea, mire, yo entiendo que estamos haciendo un cambio, ¿verdad? Esta semana no hemos logrado los resultados que esperamos. ¿Qué creen ustedes que puede habernos afectado? ¿Qué podemos hacer, verdad, para llegar a ese desempeño que tenemos, verdad? Y animarlos a que continúen, porque esto pues va a tener X y X impactos y su colaboración es muy importante. Igual, si obtuvimos resultados positivos, ¿verdad? Felicitar a las personas y motivarlos a que continúen siguiendo el proceso. Fíjense que en este sentido yo les comparto algunas prácticas. En el caso del call center, por ejemplo, ¿qué hicimos para el refuerzo? Cuando estábamos trabajando con los operarios, que creo que ahí hubo menos resistencia quizás, tuve un poco más de resistencia a mando medio por la mala difusión que hice, no hice bien la fase de awareness, por eso es que tuve problemas. Pero fíjense que en fase de reinforcement con las personas, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, a las personas que habían tenido el mejor desempeño después de esa semana del piloto, les dimos un vale para el cine. ¿Ya? Y mandamos, ¿verdad? Así una fotito de esas personas que habían sido felicitándolos, ¿verdad? Habían logrado las expectativas que les habíamos establecido y se las mandamos a todo el piso, un correíto, ¿verdad? Felicitándolos. Ese es reinforcement. Y aquellas personas que no lo lograron, hubo una reunión de seguimiento, ¿verdad? Porque ahí en el call center cada semana los gerentes se reúnen con las personas para discutir su desempeño semanal. Entonces hubo una reunión con estas personas también, ¿verdad? Igual. Y ahí se les explicó, mire, fíjese que escuchamos sus llamadas, vimos de que estaba poniendo en práctica la mayor parte de cosas que usted aprendió en el entrenamiento, pero todavía le falta hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, por favor, necesitamos que ponga de su parte, si hay algo que le podamos ayudar, pues bueno. Entonces, eso es refuerzo positivo. Y eso fue lo que hicimos ahí. En el caso de la cafetería, por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos? Ahí lo que hacíamos, ¿verdad? Era que, miren, ahí era interesante porque en ese momento muchas de las personas que trabajaban en la cafetería eran gente que tenía, ufale, 20, 15 años de estar ahí, ya señoras grandes, o sea, mucha gente arriba de 50 años. Entonces, algo que me funcionó mucho a mí es haber cimentado una relación cercana con las personas a lo largo de todo el proyecto. Cosas como, por ejemplo, aprenderme el nombre de todas las señoras y señores que estaban ahí, tratarlo siempre con cortesía, escuchar sus ideas y cuando las ideas de estas personas finalmente pasaron a la fase de implementación y cuando se estaba haciendo el awareness, decir, ¿verdad? Que esa idea que íbamos a hacer la había propuesto fulano, que la habíamos evaluado, que considerábamos que nos podía ayudar y que la íbamos a implementar, ¿verdad? Pero que la idea había sido de esa persona. Y vean que la gente se siente bien, de que sus opiniones se estén tomando en cuenta. Entonces hicimos eso. También hice muy bien en ese caso la fase del awareness. La gerente de la cafetería me acompañó. Hicimos sesiones en los diferentes puntos de venta con la gente de las bodegas. Bueno, es una bodega pequeña, pero con la gente de la bodega. Hicimos diferentes sesiones de awareness donde ella ayudó a explicar por qué era importante que hiciéramos esos cambios
y la colaboración que se esperaba de las personas. Entonces, esto ya lo puso en otro nivel, porque ya la gente ya entendía que no solo era algo, un proyecto yo aislado que estaba haciendo, sino que realmente es algo que venía de arriba y que era importante hacerlo. Igual pasamos tiempo importante en la fase fíjense que ahí el deseo no fue muy difícil porque la gente estaba consciente que había un problema. Es algo que yo traté de irles comunicando a lo largo del proyecto, porque uno va recogiendo información, por ejemplo, en la fase de medición, uno va a la planta, platica con las personas, entonces uno no tiene que tener secretos, ¿verdad? Sí, mire, estamos haciendo esto por tal cosa, ¿usted qué opina? ¿Por qué se está dando este problema? ¿Qué podemos hacer? Entonces ya la gente ya sabía pues que era necesario hacer cambios. Pero sí invertimos un poquito de tiempo en la fase de habilidad. Por ejemplo, habían algunas soluciones que implicaban cambio de la forma del pesaje para la gente de la bodega. Bueno, invertimos algunas horas explicándoles cómo usar una báscula, ¿verdad? Porque la gente estaba haciendo mala lectura en la báscula de gancho, entonces explicándoles cómo hacer esa lectura correctamente. Se implementaron políticas de rechazo a proveedores, entonces nos tuvimos que sentar con el personal de la bodega, que eran 2 personas, para explicarles cómo iba a funcionar esa política, a quién le tenían que hablar si iban a rechazar un lote, ¿verdad? Cuál iba a ser el procedimiento que iban a seguir, hasta que la gente comprendió bien lo que tenía que hacer y lo pusieron en marcha. Y les daba miedo rechazar un lote, pero ya era algo que estábamos de acuerdo todos, hasta la gerencia, que se iba a hacer, cabal. Rechazamos el primer lote y la gente tuvo miedo, pero lo hizo bien, ¿verdad? Lo hizo bien, siguió el procedimiento y ese mismo día me recuerdo que nos reunimos y dijimos, bueno, sí, ¿verdad? Hicimos esto, logramos tener una solución de contingencia del rechazo, pero esto nos va a ayudar porque el proveedor va a aprender que tiene él que ajustarse a la calidad que nosotros le estamos exigiendo. Y fue difícil la primera vez, pero ya después ya no, o sea, porque yo estuve monitoreando de cerca la implementación, que es lo que les digo que es muy importante y que a veces no hacemos. Y, ¿verdad? Finalmente, cuando terminó el periodo de recuperación de información, que hicimos un periodo de prueba para todas las soluciones de 3 semanas, entonces, bueno, yo tuve que procesar todos los datos del después y hubieron un montón de efectos positivos, o sea, disminuimos los desperdicios, incrementamos las ventas, porque como cambiamos los menús, ¿verdad? Fue una de las soluciones, cambiamos los menús, reajustamos precios, no que subimos precios, porque lo que queríamos era evitar el desperdicio, sino que habían algunos platos que estaban sobrepreciados por un mal cálculo de rendimientos o porque simplemente se habían calculado mal los costos o se le había puesto un valor de rentabilidad X. Uno de estos ejemplos es el cerdo, que eran unos platos que se les ponía unos márgenes de ganancia súper altos y era un plato que la gente casi no consumía. Entonces, hicieron algunos ajustes en los menús y en los precios y bueno, y subieron las ventas. Entonces, cuando ya tuvimos estos resultados de estas 2 semanas, se hizo una reunión con las personas, se les explicó, miren, esto es lo que hemos logrado, ¿verdad? Lo felicitamos, esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes y como un detalle, pues para las personas lo que hicimos fue que mandamos a comprar pastel para todas las señoras, ¿verdad? Para felicitarlas por el desempeño, ¿verdad? Que ellas habían tenido. Es una cuestión simbólica, pero la gente se siente bien porque se construye como un sentimiento de comunidad, ¿verdad? Que entre todos logramos la mejora, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, de ADKAR y es algo que es muy poderoso, muy útil en la fase de mejora, ya sea que nos vayamos con un piloto, que nos vayamos a una implementación parcial o que nos vayamos a una implementación total. Les quiero compartir nuevamente mi pantalla acá. Entonces, en este diagrama también ustedes pueden ver unas flechas. Yo puedo moverme de un piloto a una implementación parcial o de un piloto a una implementación completa. También puedo pasar de una implementación parcial a una implementación completa después. Entonces, yo defino la gradualidad con la que voy a ir implementando. En todo caso, yo siempre debo de hacer un plan de implementación, independientemente del nivel de piloto, parcial o total. El propósito de hacer este plan es poder determinar de manera anticipada todo lo que debemos tomar en cuenta y evitar inconvenientes o retrasos o malos entendidos.
Lo que se suele hacer aquí es generar una plantilla de un plan de acción que incluya, pues como mínimo, qué es lo que se va a hacer, quiénes van a ser los responsables, cuánto tiempo estimamos para que se haga la actividad y cuál va a ser la meta o cómo vamos a saber que ya la actividad se terminó. Esto último de meta es, digamos, a mí me gusta ponerlo porque ayuda a que la gente sepa que ya hizo lo que se espera de ella. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un plan de implementación para una de las propuestas que finalmente se llevó a la práctica en el call center. Entonces, aquí una de las propuestas fue hacer un assessment se entiende, ¿verdad? Por lo menos lo entendimos en ese momento nosotros como un examen, como una trivia. O sea, dejarles a las personas un tiempo para que leyeran un material y después hacer una trivia, ¿verdad? Con este assessment, la idea era medir qué tanto las personas habían captado un procedimiento que había que reforzar. Entonces, para poder desarrollar esta trivia, se identificó que iban a ser necesarias 4 fases. Una fase de preparación, una fase de ejecución, una fase de análisis de datos y retroalimentación y una fase de validación. Una fase de validación. Entonces, en la fase de preparación, ¿qué fue lo que se hizo? Definir cuáles iban a ser los premios para los mejores puntajes, ya pensando en el ADCAR, ¿verdad? Definir cuáles iban a ser las reglas para premiar a las personas e incorporar esto en las métricas de desempeño semanal de las personas. ¿Quién iba a ser responsable? Gerente de operaciones, 3 días, ¿verdad? ¿Y cuándo iba a saber que había terminado? Cuando ya las reglas, cantidad y tipo de premio estuvieran definidos. La siguiente actividad, crear un plan de comunicaciones y material de difusión para las personas. Es decir, avisarles, miren, la próxima semana vamos a hacer esta trivia, necesitamos que por favor lean estos procedimientos. Entonces, eso en el call center la gente revisa mucho su correo. Entonces, teníamos que hacer unas infografías con eso, ¿verdad? ¿Quién fue el responsable? El gerente de producto, que se llama Product Knowledge Information Supervisor, PX, y el experto del proceso, Subject Matter Expert, que en este caso era yo. En el call center, esta figura es una persona que tiene mucha experiencia en la parte operativa y que ayuda al gerente de producto a identificar innovaciones o mejoras de calidad que se pueden hacer en el producto en cuestión. Y esta figura del Subject Matter Expert es diferente a los agentes de calidad, porque los agentes de calidad más que todo son auditores, ¿verdad? Auditores, mientras que esta persona del Subject Matter Expert es el que está formado en herramientas de mejora, en este caso Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, etcétera, y es el que conoce el proceso, digamos, y también conoce las herramientas y por eso trabaja en mejora continua, ¿verdad? Entonces, esa era mi figura ahí. Yo trabajé ahí varios años en este rol. Entonces, el tiempo, pues, 2 días, ¿verdad? ¿Cómo sabíamos que ya lo teníamos hecho o que habíamos terminado? Cuando ya teníamos la infografía y el plan de comunicación. El plan de comunicaciones es en qué momentos, con qué frecuencia, quién iba a mandar los correos. Y en la primera fase de preparación, una tercera actividad de hacer el test que se iba a usar, actualizarlo. ¿Quién fue el responsable? El departamento de calidad. ¿Cómo sabíamos que ya estaba terminado? Cuando el test ya estaba montado en la plataforma de la intranet, revisado y funcional. Luego fuimos a una segunda fase que era la ejecución, que esto es que ya las personas iban a hacer el test. ¿Quién iba a ser el responsable de monitorear que la gente lo hiciera? Los jefes de cada equipo. 7 días. 100% de agentes completando esto va a ser la meta. Tercera fase, análisis de datos y retroalimentación. Entonces, esto fue revisar los resultados de las pruebas, identificar patrones, verificar si había diferencias en los diferentes grupos o en los diferentes tenures, o sea, el diferente tiempo que tenían las personas, hacer cuadros con los mejores y los peores puntuaciones, ¿verdad? Y verificar cuáles habían sido las preguntas más falladas para poder dar refuerzo después en esas preguntas más falladas, ¿verdad? Eso pues igual el PEC y en este caso yo, el SMI. La meta, reportes de desempeño para cada equipo para que los jefes después pudieran dar seguimiento. Una vez teníamos esto, siguiente actividad, seguimos con ADCAR. Coaching a los agentes en los atributos más fallados por equipo.
¿verdad? Este coaching se iba a dar en las sesiones de revisión del desempeño semanal que les mencionaba. ¿Quién? Los gerentes. Y por último, una fase de validación, que esto era verificar cómo el entrenamiento se estaba poniendo en práctica en las llamadas. Entonces, ¿cómo se iba a hacer esto? Con auditoría del departamento de calidad. ¿Cuál iba a ser la meta que esperábamos? 90% de las llamadas auditadas tienen menos de 30 segundos de espera a la hora del hotel y los agentes obtienen puntuaciones superiores al 70% en el assessment. Entonces, se les pidió, después de la fase 3, cuando ya se les dio retroalimentación, que volvieran a hacer nuevamente el examen. Entonces, esperábamos que en esa segunda toma ya tuvieran una calificación mayor a 70%. ¿Ya? Ese fue mi plan de implementación. Entonces, así como lo hice para esta propuesta, lo hice para todas las propuestas que se implementaron. Esta fue una propuesta que se implementó a nivel total, o sea, no, a nivel parcial, porque empezamos con los agentes Silver. Después iba a ser para los otros grupos de agentes, pero igual, lo hice. El entrenamiento que íbamos a dar paralelo a esto se implementó a nivel de piloto, pero del mismo modo tuve que hacer un plan de implementación. Esto me ayudó a garantizar de que no se me pasara nada por alto y que todas las personas que iban a participar en la solución estuvieran conscientes, especialmente porque habían personas que no necesariamente eran parte del equipo de mejora, pero que su colaboración iba a ser necesaria para que estas cosas trabajaran. Muy bien. Uy, perdón. Me salí de pantalla completa. Entonces, con ello, ¿verdad? Con este plan de implementación, pues ponemos en marcha nuestra solución, monitoreamos el desempeño, lo cual está incluido dentro del plan de implementación, y con ello hemos terminado la fase de mejorar. Recordando nuevamente cuáles son los entregables. En el caso del entregable de la fase de mejorar, pues vean, generar las soluciones potenciales, evaluarlas, actualizar los mapas de procesos si eso es necesario, desarrollar e implementar pilotos nuevamente si es pertinente, confirmar luego los objetivos de mejora y desarrollar un plan de implementación total para aquellas mejoras que por efectos de tiempo o recursos no se puedan hacer. Al terminar la fase de mejora tenemos que tener ya las mejoras hechas, implementadas y los resultados obtenidos derivados de estas mejoras, así como la retroalimentación de las personas respecto a las dificultades o aspectos que cambiaron respecto a cómo se habían planteado las mejoras inicialmente. Entonces, cuando ya terminamos y ya implementamos, hasta ahí cerramos esta fase de Mike. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces vamos a quedarnos hasta acá con este video. Agradezco mucho su presencia y nos veríamos entonces posteriormente para poder completar el contenido de la fase de control, que ya es la última de Mike. Deseo un feliz día y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.